Fue un fenómeno que marcó generaciones, un grupo que llevó la música latina a cada rincón del mundo. Pero esta historia no terminó ahí. Bienvenidos a Menudo el Reencuentro. En los años 80, Menudo revolucionó la música pop latina. Pero, ¿qué pasó después de aquellos años dorados? En 1998, varios de los miembros originales decidieron revivir esa magia y darle a sus fans un regalo inolvidable. Yo creo que todo comenzó cuando estábamos en San Juan, que hicimos un programa de radio. Ahí nos dimos cuenta que la gente en realidad pues quería vernos nuevamente y pues una historia que desde hace mucho tiempo la gente te dice, mira, ¿por qué ustedes no se juntan de nuevo y vuelven a cantar? Pero como que nunca había surgido el momento propicio, y ahora pues nada, después que nos dimos cuenta en San Juan de que la gente en realidad quiere vernos nuevamente cantar y bailar. Bailar. Segundo día de ensayos. Estamos todos reunidos 15 años después, segundo día de ensayos de baile. Estamos hablando y Johnny está encargado de todas las coreografías. Y Johnny está buscando en el cassette una canción titulada "Y mi banda toca rock". Cuando encuentra la canción, le da play. Comienza la canción, estamos todos frente a los espejos y no comenzamos a bailar inmediatamente la canción. Hay un cue, como 10 o 15 segundos dentro de la canción. Y en esos 15 segundos ese cue llegó y los 6. Fue como algo automático, boom, comenzamos a bailar. Bueno, básicamente con los que estábamos en Puerto Rico, con Ricky lo veía, a Rey, estuve trabajando con él, con René, Charlie. Miguel estuvo en Los Ángeles, o sea que hace mucho tiempo que no lo veía hasta que llegamos a este reencuentro. 12 años. 12 años. 12 años sin verse. Sí. 12 años. Miguel, 29 años. Tú tenías fama de ser uno de los más guapos. Oh, gracias. Esta gente no podía mandar calzoncillos al laundry de los hoteles porque imagínense en eso volaba. Rey Reyes, 27 años. ¿Tú reemplazaste a Javier? ¿Perdón? ¿Tú reemplazaste a Javier? A Javier. Ok. ¿Tú no tienes 27 años? Sí, tengo 27. Tienes 27 años. Sí. Tú eras el bebito. Soy. Tú eres el Sigo bebito. siéndolo. Tú eres el bebito. En este grupo sí. ¿Qué te enseñó el resto de estos gangsters? Ya que tú eras el bebito. De todo. Te puedo dar una experiencia, una anécdota. Estás incluido tú, Miguel. Ajá. Cuando entró al grupo Menudo, nos vamos de viaje, nos vamos de ir para Estados Unidos. Y esta primera noche estamos en Texas, creo que era. Y yo, pues, 12 años, me pongo mi pijamita, sus pantalones cortos, y me ve y de repente me dice, Rey, ¿qué es eso? Pijama. ¿Sabes que para ser un menudo, tú no puedes usar pijama? Y yo, ¿cómo es eso? No, es que si tú eres un menudo, tú eres un hombre completo. Esas pijamas, agárralas y ponlas en el zafacón y quémalas. No, yo quemé la sábana, la pijamas. Eran piromaníacos. No, realmente cuando yo entro a Menudo ya recién comenzaba a tener un impacto tremendo en la juventud, y todos los sábados había un programa muy famoso que tenía el grupo. Todo el país se paralizaba, ninguna chica te contestaba el teléfono, nadie quería ir contigo al cine ese día porque era el show de Menudo. Entonces quizás cuando yo entro a Menudo fue como ahora yo voy a tener con quién ir al cine los domingos, ahora todas las chicas. Porque todas las muchachas se paralizaban para ver a los muchachos de Menudo. Desde ese día pues mi vida cambió y hoy en día estamos aquí, y ha sido una experiencia de verdad bien importante y bien significativa en mi vida. ¿Hasta qué punto? Pregunta deja ver, René, 30 años. Hombre hecho y derecho. ¿Hasta qué punto a ti por la calle todavía te reconocen, te paran, te gritan, toda aquella cosa que era la menuditis, hasta qué punto todavía está presente en tu vida? Eso yo creo que a todos nosotros se va a quedar de por vida.
agraciadamente, pues Menudo fue un grupo muy grande en toda Latinoamérica y para Puerto Rico, para la gente de Puerto Rico, Menudo siempre fue un orgullo. Y en la calle en Puerto Rico, ahora que estamos montando toda la producción del espectáculo, ha renacido otra vez como esa euforia de la gente de volvernos a ver en la calle y alegrarse y felicitarnos y decirnos que se sienten orgullosos de nosotros y que sigamos poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. Eso está sucediendo otra vez, gracias a Dios. El Reencuentro fue una agrupación puertorriqueña compuesta por antiguos integrantes del grupo Menudo, que después de muchos años se reunieron para su retorno en 1998. Sus integrantes fueron Ricky Meléndez, René Farray, Miguel Cancel, Johnny Lozada, Ray Reyes y Charly Mazó, quienes grabaron un disco en vivo y en directo reeditando varias canciones antiguas. Tuvieron una gira a nivel mundial que incluyó visitas a varios países, tales como Argentina, España, Estados Unidos, México, Panamá y Venezuela. En 2005, como despedida, volvieron a cantar en vivo en un concierto en San Juan, en Puerto Rico, para el cual contaron con un invitado, el cantante Luis Fonsi, quien compartió el escenario con ellos. Sin embargo, debido a demanda pública, el Reencuentro continuó haciendo presentaciones después de 2005 y en 2015 tendrían varios conciertos en Miami. Luego de problemas internos, la banda anunció su separación en septiembre de 2015, descartando planes futuros de volver a reunirse los integrantes originales de este proyecto. La última información en el que aseguran que el Reencuentro se rompe, ¿por qué razones? Nosotros teníamos unas presentaciones programadas, la compañía de Johnny, NTJ, había llegado a unos acuerdos para hacer unas presentaciones. Algunos integrantes entendían que no se había llegado a un acuerdo con ellos. Notificaron que no estaban, ¿verdad? Que entendían que no estaba de acuerdo. Y ya entonces NTJ pues se vio más o menos como que forzado a cancelarlos porque ya se estaba acercando el término y no se había llegado a un acuerdo. Sí, bueno, lo ideal sería que también obtuvieran la reacción de ellos, ¿verdad? Para que ellos expresaran su punto de vista. Yo sí te puedo decir desde mi punto de vista que sí yo había hablado con la compañía, con Johnny, con la compañía de él, yo sí había acordado con él hacer las presentaciones y conmigo pues yo no tenía ningún problema con, ¿verdad? De la manera que estaba estructurada la manera de hacer estas presentaciones. Ellos enviaron unas comunicaciones y preferiría, ¿verdad?, que ellos te dijeran su punto de vista, pero entiendo que sí, que no estaban de acuerdo. Pero esto cambió después de cuánto tiempo, porque estamos hablando que son 17 años juntos. ¿Cómo es posible que ahora es que se desate esta controversia? Bueno, nosotros hicimos 4 presentaciones este año, fue bajo los términos que estaban programados para hacer estas otras presentaciones. Esto fue ahora, o sea, esto surgió todo te diría en el mes de agosto, diría yo. Yo en el día de hoy di por terminada cualquier relación que haya entre nosotros. ¿Denunciaste? Bueno, yo di por terminada la relación entre nosotros, del tipo que sea. ¿Laboral y de amistad? De amistad, ellos son mis hermanos, no hay manera, o sea, la relación siempre va a estar ahí, todos ellos son mis hermanos. Hubo una época de nuestras vidas que estábamos más tiempo juntos que con nuestras familias, así que yo los considero a todos ellos como mis hermanos, pero de poder seguir trabajando, pues yo entiendo que en este momento lo mejor es terminarlo. En el año 2019, los exintegrantes de Menudo, Ray Reyes, René Farray, Johnny Lozada, Miguel Cancel y Ricky Meléndez emocionaron a su fanaticada al anunciar la gira de conciertos Súbete a mi moto tour, misma que empezó con el pie derecho
pero se vio interrumpida por la pandemia. Tras la muerte de Israel Reyes en el 2021, en plena pandemia, el proyecto poco a poco fue perdiendo fuerza. Aún así, lograron presentarse en varias ciudades de Latinoamérica con las cuales tenían compromisos pactados con anterioridad. Fue en octubre del mismo año cuando René Ferrey decidió dar un paso al costado para proseguir con su carrera de solista, continuando así la gira con solo 3 integrantes. Menudo fue el principio de una historia que nunca termina, y aunque el tiempo pase, la música y los recuerdos seguirán vivos en los corazones de millones de fans. Amigos, muchísimas gracias por ser parte de este contenido y de nuestro canal. Por favor, no olviden suscribirse, darle like y comenten todo lo que ustedes quieran. No siendo más el motivo de la presente, les habló Mauricio Huertas y esto es MH Zona Retro.